Buenos días. Doy las gracias a los organizadores del séptimo seminario de enseñanza y aprendizaje de cálculo por aceptar mi ponencia. En esta ocasión vengo a presentarles unos resultados parciales de una investigación en proceso dirigida por el doctor Juan Enrique Fiallo Leal. Esta ponencia es denominada Algunas contribuciones de la modelación matemática al estudio del concepto integral. Bueno, esta investigación surge a partir de estudiar un poco la enseñanza y el aprendizaje del cálculo, y en específico del cálculo integral, porque este cálculo está siendo tan difícil para los estudiantes. Entonces encontramos en la literatura dos razones por las cuales no es tan fácil comprender el concepto de integral. Y en parte es porque esa comprensión no es automática y porque la naturaleza del concepto requiere de procesos adicionales para comprenderlo. Aquí hago referencia con que la comprensión del concepto integral no es automática. Aquí la enseñanza del concepto integral ha tenido un enfoque más mecánico y operativo, ya que se le ha dado prioridad a las representaciones algebraicas. También la naturaleza del concepto requiere de procesos adicionales para comprenderlo, en el sentido de que hay un proceso involucrado en este concepto que es el proceso de acumulación, y el proceso de acumulación puede tener diferentes interpretaciones en las diferentes disciplinas. Entonces, teniendo en cuenta esto, Aravena y Camacho 2007 dice que una de las causas que lleva a las dificultades del saber matemático en su aplicación es que los estudiantes no logran expresarla desde las situaciones que ellos viven hacia la matemática. Entonces, hay una línea de investigación que está muy fuerte en este momento, y es la modelación matemática. La modelación matemática permite que se pueda ver en los estudiantes cuál es su aprendizaje, cuáles son los usos que hacen de los conceptos matemáticos. Se logra ver cuáles son sus interpretaciones y cuáles son sus significados a través de ellos. Entonces nosotros pues nos planteamos como pregunta y como objetivo de investigación cómo la modelación matemática de problemas auténticos contribuye al concepto de integral de, al estudio del concepto integral a estudiantes universitarios, y reconocer las contribuciones de la modelación matemática al estudio del concepto integral a estudiantes universitarios como objetivo. ¿Sí? En la modelación matemática tiene diferentes interpretaciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Nosotros asumimos en esta investigación la modelación matemática como un proceso de estudio de fenómenos o situaciones que pueden surgir tanto de los contextos cotidianos, sociales y culturales de los estudiantes como de otras ciencias o disciplinas académicas, y que ese proceso involucra el uso y la construcción de modelos y otras herramientas matemáticas con las cuales se pueda ofrecer la comprensión del fenómeno. Entonces acá hay importantes dos conceptos claves involucrados en la modelación matemática, que es el modelo y la situación. En modelo matemático nosotros hemos encontrado que hay dos vertientes hacia el modelo: modelo como entorno de aprendizaje y modelo como símbolo. Nosotros hemos tomado la definición de Villachoa y otros 2009A, que es modelo matemático como un conjunto de representaciones y relaciones matemáticas para explicar y predecir y solucionar algunos aspectos de un fenómeno o una situación. En esta parte de la situación también pues nosotros encontramos que hay varias definiciones, situaciones eh, que se pueden definir en tipos de problemas o tipos de tareas. Sí, en esta ocasión nosotros queríamos plantear a los estudiantes problemas que fueran muy cercanos a ellos, que fueran de interés, que no fueran de alguna manera lejanos a lo que ellos estaban viviendo en su cotidianidad. Y encontramos en la literatura que esos problemas son llamados problemas auténticos, como lo expresan en Kaiser y Edward 2010. Entonces hemos tomado estos problemas auténticos como nuestra base de investigación. La metodología de investigación que se realizó, nosotros eh, implementamos la investigación con 4 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Estos 4 estudiantes tenían una inducción al uso de las tecnologías digitales, sobre todo al uso del aula virtual de GeoGebra, y ellos habían aprobado con éxito el curso de cálculo diferencial. Ellos no tenían conocimiento de concepto integral hasta el momento, sino que iban a empezar, hasta ahora iban a iniciar un curso de cálculo integral. Los estudiantes eran José, estudiante de Ingeniería Eléctrica de 19 años, Diana, estudiante de Ingeniería Química de 17 años, Valeria, estudiante de Ingeniería Química, y Samuel, estudiante de Ingeniería Industrial de 19 años.
La investigación se implementó cuando recién se inició la pandemia, es decir, en el mes de marzo de 2019. Por tanto, se hizo uso del aula virtual de GeoGebra, que es una plataforma que se utiliza para comunicarse de manera asincrónica con los estudiantes, y se hizo uso de la plataforma Microsoft Teams. En esta oportunidad nosotros encontramos tres problemas auténticos en los cuales pues, quisimos trabajar con los estudiantes. Uno de los problemas auténticos que trabajamos es en la descarga de un archivo, y es que cuando se descarga un archivo aparece el tamaño y aparece la velocidad de descarga, ¿sí? O aparece el tiempo y la velocidad de descarga. Entonces, cuando se traza la curva de velocidad de descarga, el área bajo la curva de la velocidad es el tamaño del archivo. Entonces, este era uno de los problemas que se planteaba. Otro de los problemas que se planteaba, problema auténtico, es el modelo SIR epidemiológico, que es un modelo que estudia cómo es el comportamiento de transmisión de un virus. En ese momento estaba siendo de bastante actualidad el comportamiento de transmisión del COVID-19, porque estábamos en tiempos de confinamiento. Y por último, la modelación del área bajo la curva en una función potencia. Entonces, este problema pues, es auténtico porque realmente viene a partir de la epistemología de lo que es el concepto de integral, de cómo realmente fue a través de realizar una modelación del área bajo la curva que se encontraron, que precisamente el límite de la sumatoria de esos áreas de rectángulos iba a ser precisamente la antiderivada. Entonces, estos cuatro talleres contribuyen al proceso de modelación que hicieron los estudiantes. El taller 1, como le explicaba, era de descarga de archivo. Este es un medidor de descarga un medidor de velocidad de descarga de archivos. Realmente pues depende del computador o del internet al que esté asociado. Por lo general lo que se pretende es que si yo adquiero un servicio de 8 megabits por segundo, se supone que siempre debe ser 8 megabits por segundo la velocidad de descarga, pero esto no siempre pasa, sino que es muy variable, como lo vemos acá. Entonces, se les daba a los estudiantes el medidor y se les hizo una simulación a través de GeoGebra en la que se planteaba la descarga de un archivo, pero con velocidad constante. Posteriormente, la velocidad de descarga del archivo con una variación constante, es decir, con una representación lineal, la velocidad de descarga del archivo, que ya pues de alguna manera, digamos, no era como los anteriores, sino que tenía una forma parabólica la curva de velocidad de descarga, ¿sí? Entonces el área bajo la curva de esa velocidad de descarga iba a ser el tamaño del archivo, del archivo que se había descargado en determinado tiempo, ¿sí? Eso no se lo decía a los estudiantes se les preguntaba de una vez por qué tamaño del archivo se ha descargado en el primer segundo, en el tercer segundo, en 3 segundos. Pero lo que se le presentaba era un porcentaje de descarga, la curva de la velocidad de descarga, el valor y el tiempo. En ningún momento se le presentaba el tamaño. En el taller 2 también se siguió trabajando la velocidad de descarga de un archivo, pero con una función de coseno transformada, ¿sí? De igual forma se presentaba la velocidad, el tiempo y el porcentaje de descarga. Entonces se le preguntaba qué tamaño se ha descargado entre intervalos y a los 3 segundos. Entonces acá pues era importante que los estudiantes, era importante revisar lo que se había realizado en el taller inicial, en el taller 1, para que ellos dieran, digamos, de alguna manera continuidad en este taller. En el taller 3, como decía, se trabajó el comportamiento de transmisión del virus COVID-19. En el taller 3, pues como le venía diciendo, es como el comportamiento de transmisión de un virus. En realidad, pues nosotros sacamos estas gráficas de los datos publicados por Neil Ferguson, que es un modelador epidemiológico de enfermedades infecciosas y que en ese momento estaba tratando de modelar
cómo sería el comportamiento de transmisión del virus COVID-19. Entonces nosotros lo que tomamos fue las gráficas, e hicimos dos gráficas que tuvieran, digamos, comportamientos similares. Y lo que les preguntamos a los estudiantes era cuántas personas han sido recuperadas hasta el día 20, hasta el día 40 y hasta el día T. Lo que se representa en las gráficas son las variaciones de recuperaciones. Es decir, si el día de hoy se recuperaron 30 personas, entonces coloca el dato 30. Mañana se recuperan 20 personas, entonces se colocaba el dato 20 y de esa manera. Entonces, el área bajo la curva de estas funciones va a ser la cantidad de personas que han sido recuperadas hasta ese momento. En ese, digamos, está involucrado el proceso de acumulación, es decir, las cantidades de personas que se recuperaron hasta ese momento, y estas gráficas representan las recuperaciones diarias, las recuperaciones por día. Entonces, lo que se le preguntaba a los estudiantes era cuántas personas han sido recuperadas hasta el momento. Lo mismo se realizaba para los fallecimientos, ¿sí? ¿Cuántas personas habían sido fallecidas hasta el día 20, hasta el día 40 o hasta el día T? En el taller 4, pues nosotros realizamos la modelación de, la función, de las funciones potencias, funciones de la forma x a la n, con n que pertenece a los reales y mayor a cero. Entonces nosotros lo que decíamos era a los estudiantes, bueno, tengo esta función y lo hacíamos a través del software de GeoGebra y era escribir un rectángulo, ¿sí? Y la idea era que los estudiantes determinaran la razón que hay, es decir, la razón que hay entre el área bajo la curva y el área del rectángulo, ¿sí? De alguna manera, eso era lo que queríamos y los estudiantes llegaran de alguna manera al proceso de antiderivado. Algunos resultados parciales de esto. Algunos de los resultados de la investigación es los problemas auténticos como desencadenadores de motivación. Estos problemas, como son tan cercanos a los estudiantes, resultó que ellos tenían la motivación de seguir trabajando en ellos, les parecía muy interesante, casi es que no trabajaban, que no descansaban, sino que trabajaban por largas jornadas laborales, por decirlo así, porque pues realmente duraban más de 6, 7 horas realmente trabajando y no porque, digamos, de alguna manera se les estuviera diciendo, sino porque ellos tenían el interés en seguir trabajando en los problemas. Tanto en el problema como descarga del archivo, como en comportamiento de transmisión de un virus, fue donde más se vio motivación por parte de los estudiantes, porque de alguna manera el de descarga del archivo ellos estaban en constante descarga. Cuando toman su celular y descargan una aplicación, logran ver esa descarga, logran ver esa velocidad de descarga, logran ver el tamaño de descarga. Entonces resultaba muy familiar para ellos. Y el comportamiento de transmisión de un virus, porque pues en el momento se estaban viviendo en confinamiento, entonces querían conocer como realmente cuál es la realidad matemática que llevaba a cabo esa transmisión, por qué nos estaban colocando de alguna manera en cuarentena, cuáles eran los beneficios, cuáles eran los aspectos a seguir y el modelo matemático como tal que ellos les parecía muy interesante por ver las relaciones de variación entre la enfermedad, las personas que fallecen por la enfermedad y las personas que están totalmente recuperadas. También los problemas auténticos desencadenaron la búsqueda de modelos. ¿Por qué la búsqueda de modelos? Porque los estudiantes, cuando empezaron, por ejemplo, en el de descarga del archivo, cuando los estudiantes empezaron a, de alguna manera, a tratar de hallar el tamaño del archivo para un determinado tiempo T, pues para ellos no resultaba tan fácil porque en el archivo se les presentaba era velocidad de descarga, se les presentaba el porcentaje y el tiempo. Entonces, ellos no veían de alguna manera que fuera el área bajo la curva, sino fue a través de sus razonamientos, de encontrar ciertos, de hacer ciertos cálculos, de encontrar, por ejemplo, porcentajes, hallar ciertas relaciones, encontrar con relaciones que de pronto ellos ya habían trabajado, como velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ellos buscaban estos modelos, ¿sí? Entonces, ellos como al darse cuenta que era el área bajo la curva, pues ellos no se fueron a aplicar el concepto integral, sino ellos se fueron a buscar modelos que les permitieran hallar el área bajo la curva de cualquier valor t. Entonces, también no solamente realizaban el modelo matemático de manera algebraica, también utilizaban GeoGebra, realizaban
sus aproximaciones a través de las herramientas que este provee. Entonces trazaban ciertas, digamos, figuras geométricas. En este caso, por ejemplo, un estudiante tomó en la velocidad de descarga, que era una parábola delimitada, entonces dijo, bueno, va a ser un rectángulo en la parte de abajo y en la parte de arriba va a ser ciertos polígonos que voy a circunscribir ahí. Y eso efectivamente fue lo que hizo, hallando pues las áreas de cada uno de esos polígonos, sumándola y diciendo que el tamaño del archivo iba a ser ese, según la suma de las áreas que iba representando. Ya a medida que fue, digamos, de alguna manera avanzando, fue generando cierto rigor cada una de las actividades, pues los estudiantes ya no utilizaban el mismo modelo que utilizaban en el ejercicio anterior, sino que lo iban refinando. Por ejemplo, acá hay un comentario que dice, en los primeros 3 segundos intenté sacar el tamaño del archivo usando el área de trapecio, intenté hacerlo del área bajo la curva, pero también pude porque no tengo la función. Entonces, de alguna manera ellos intentaron investigar sobre el área bajo la curva de una función e investigaron sobre cómo de alguna manera poder hallarla sin la función. Algunos también lo que hicieron fue dar una aproximación de la función utilizando transformaciones de funciones, pues porque ya habían pasado por un curso de cálculo diferencial. Eh, Estos son algunos resultados parciales que los estudiantes llegaron sin decirles, miren, esto es la integral, sino que ellos mismos construyeron. En este caso, por ejemplo, T mayúscula significa tamaño del archivo. Este es límite n cuando tiende a infinito de la sumatoria de t igual a 1 hasta n de b, que es la velocidad de descarga, por 1 sobre n. En esta ocasión, pues al estudiante le planteó este modelo, pues se le cuestionó que por qué 1 sobre n, y entre ellos mismos lo cuestionaron. Entonces ya dijo, ah, no, no es 1 sobre n porque es como si yo estuviera tomando que el, que el, digamos, el intervalo de tiempo fuera 1. Entonces ya dijo, no, es un intervalo de tiempo. Entonces cambió y colocó un intervalo de tiempo y describió cada una de las variables creadas en su modelo. Ya de alguna manera, a medida que iban avanzando en los niveles de los problemas, pues ya se iban refinando un poco más los modelos, ya hasta plantear funciones y plantear de alguna manera la fórmula en donde ellos dicen, esta es la fórmula de la altura y esta es la base, para delimitar que la sumatoria de las áreas de los rectángulos inscritos a ellos. Ya después, cuando pasamos al comportamiento de transmisión de un virus, pues ya realmente los estudiantes lo que hicieron fue hallar funciones aproximadas, y a través de esas funciones aproximadas empezaron a plantear la integral, pero entonces fíjense que ya empezaron a investigar acerca del teorema fundamental del cálculo para dar una aproximación de la cantidad de personas que ya estaban, que habían fallecido hasta determinado tiempo, ¿sí? Este es uno de los resultados. O también empezaron a utilizar la aproximación por suma de rectángulos superiores y suma de rectángulos inferiores. Cuando se planteó el modelo de función potencia, pues los estudiantes empezaron a analizar tanto las áreas, el cociente de las áreas, hallar esa razón, y empezaron a utilizar precisamente el teorema fundamental, pero de alguna manera no se está diciendo que era el proceso de antiderivada, no se está diciendo es el teorema fundamental del cálculo, sino que ellos pudieron llegar a esos razonamientos a través del estudio de los problemas. Muchas gracias. Estas son algunas referencias bibliográficas.